Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo Hola, les va? profe, buenos días. Buenos Bien, Buenos días. días, profe, bien. Buenos días. Bien, muy bien. ¿Cómo les fue con el trabajito que tenían? Bien, profe, Bien, sí, está señor. ¿Fácil? Bueno, ahorita fácil de miramos. ahorita no está mal. Aunque algunas operaciones no tenían el resultado igual. Pues no todas Quedaron tenemos el mismo resultado. sin... Ahorita miramos y comparamos. A ver cómo les fue, qué hicieron, cómo lo hicieron. Entre Sí, todos. Bueno, profe, yo encontré como dos que tenían el mismo resultado. ¿Solo dos? Sí, señor. Ahorita miramos y comparamos con los demás compañeros. A ver cómo les fue a los demás compañeros. ¿Cómo lo hicieron? Mm. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Comparemos ahí fórmulas, cosas, problemas. Bueno. Ya ingresaron 15, faltan bastantes todavía, entonces esperemos otro momentico. Mientras Profe, creo que van, son así. el ingreso de cada que ingrese un estudiante nos va a notificar que ingresó. Y lo mismo pasa cuando se van. Entonces, si se va alguien, por algún motivo o circunstancia, pues también va a sonar cuando se salgan de la reunión. ¿Listo? Hola. Listo, empecemos de una vez, ya que hay 19. Siento que pues vamos hablando y los que se van incorporando van a entender. Entonces, lo primero que vamos a abordar hoy es específicamente la pregunta tipo I. Pues me gustaría que miráramos cómo la solucionaron, qué solucionaron, qué respondieron, por qué respondieron. Entonces, si quiera comentarnos, lo puede hacer. Pero no tantos a la vez. ¿Se me están escuchando? Sí, estoy ahí. Sí, profe, ahí sí. Entrecortado, pero sí. Bueno, la idea El es profe se que le escucha feo. mi internet se puso un poquito lento, ¿verdad? Pero ya, miramos. ¿Listo? ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señor. Listo, entonces la idea es Sí, que profe. visualicemos rápidamente cómo respondieron la pregunta tipo IFES, qué respondieron y por qué respondieron. Entonces, ¿quién quiere hablar? La D. Bueno, Luna dice D. ¿Alguien puso una diferente? No nos guiemos lo que pusieron y por qué lo pusieron. No importa lo que haya respondido, siempre y cuando nos dé por qué respondió. Y ahí te analizamos entre todos. También la de. La D, ¿qué más? Los que no hablen me están dando a entender que no respondieron siquiera. Entonces, La de profe. la D, ¿qué más? La D. La D, todos la D. Bueno, ¿alguien quiere contarnos mientras todos están diciendo D? ¿Por qué razón D? O sea, específicamente, ¿por qué razón pusieron la D y no pusieron la A, ni la B, ni la C? Porque es la que tiene más sentido y que va acorde a la respuesta. Va acorde a la respuesta, Y tiene es correcta. sentido. Es correcta. Bueno, los demás, escucho argumentos de por qué la D. Porque en un minuto consumía 3 litros y pues, La mitad del pues tiempo. si es la mitad, entonces debe la mitad del oxígeno. ¿Qué es la mitad de qué? O sea, si estaba a la mitad del tiempo, ¿sí? Entonces consumía la mitad del oxígeno. O sea, ustedes están diciendo que 30 segundos es la mitad de un minuto, ¿sí? Específicamente. No, de ¿No? 3 litros. 30 segundos, Ay, no sé. no minutos. Eso. 30 segundos es la mitad Eso, eso. de un minuto, ¿sí? Sí. ¿Sí es lo que están diciendo? ¿O no? ¿Sí me están Sí, escuchando? sí, profe. Listo. Espera un momentico. Listo. Si es así, entonces la que más conviene es
en la mitad del La tiempo se D. debe consumir la mitad del oxígeno, ¿sí? Porque los datos dan precisamente eso, que en la mitad de la mitad, pues todo pasa. O sea, siempre hablan de la mitad. ¿Alguna otra razón? ¿O ya con eso es suficiente para poder decir que sí, que funciona? Es esa, que es la D. Porque las otras no tienen sentido. Por ejemplo, analicémosla rápido. Eso no tiene sentido, eso no es verdad, Luna. Pues sí, profe, pero es que digamos que no va como acorde a la respuesta, pues porque solamente está diciendo, pues eso. O sea, lo que estamos Aunque diciendo la, es que... aunque la B también tiene pues algo, pues Ya miramos. Entonces, que nosotros estamos jugando es como con los datos exactos. vea, acá No aparece una datos palabra iguales. importante. Los datos. Los datos me están dando información importante y relevante, ¿cierto? Que es lo mismo que dijo Jimena en otras palabras, pero mucho más específico lo que acaban de decir, ¿cierto? Entonces, los datos son importantes y relevantes. Y me están preguntando por todo, por los datos, por los que me están preguntando. Entonces, dense en cuenta que todas tienen opción de hacer respuesta, si se dan cuenta realmente. Cuando uno respira más profundamente, ¿consume más oxígeno? ¿Es verdad o es Pues mentira? sí. Es verdad, ¿cierto? Pero eso no tiene nada que ver con los datos, por ejemplo. Lo mismo pasa con la B. Si se respira muy rápido, es posible aumentar el consumo de oxígeno. Entre más rápido yo respire, pues más oxígeno gasto. Oxígeno, sí, Pero ¿qué tiene que ver con los datos? nada. ¿Cierto? O pues no, esto es relevante, no es tan relevante. La C es la aproximación entre más tiempo, menos oxígeno se consume. Eso no tiene sentido. O No tiene nada de sea, sentido. ¿cómo rayos? Esa es la única que realmente sí es que no encaja en nada, ¿no? O sea, no tiene ni realidad. O sea, entre más tiempo pasa, menos oxígeno consume. O sea, no sé cómo hace para hacer eso. Entonces, tienen toda la razón. Aguanta la Tiene que ser un respiración. extraterrestre. Podría ser. Una manera sería como empezar a respirar cada vez menos. Hasta llegar a no respirar, por ejemplo. Entonces, podría ser. Y se muere y ya, y no es la El gracia. proceso en reversa. Entonces, sí. Pero es Entonces, que por las razones que han dicho ustedes, la D es la correcta, ¿cierto? Hicieron un análisis, miraron los resultados, miraron los datos, miraron realmente qué afirmación, Enunciado. ¿cierto? El enunciado, miraron realmente cuál de las respuestas era la más exacta, la que realmente tomaba en cuenta todo lo de la pregunta para poder responder. ¿Sí se dan cuenta? Así se genera ese tipo de argumentos, eso es argumentar. ¿Listo? Había dicho Luna que quería hablar de producto final 1. ¿Todos quieren hablar de producto final 1? Me imagino que sí. sí, profe, sí. Listo, entonces le damos la primera parte y solamente la primera parte. Entonces, ¿quieren leer o leo yo? Lea, Sí, profe. profe. Dice, realice un dibujo en un 24avo de cartulina con diferentes figuras geométricas, lo más regulares posibles. ¿Preguntas hasta ahí? O sea, un pliego de cartulina, lo vimos en 24. Hay un pliego total, profe. Uy. Esa es una opción. Esa es una opción, esa no es la única. Listo, ya Luna nos dio una idea. Es tomar 24, una parte de haber puesto 24, de haber cogido el pliego completo y dividirlo en 24 y tomó una. Esa partecita es un 24avo. Ah, ¿el resto no se va a utilizar? Ya, espera. Ah, Listo. Pregunta, ¿toca sacarlo del pliego o hay otra manera de sacarlo más fácil? pues sí, profe. Piensen ahí, ¿cómo sería? Pregunta, ¿alguien no entiende todavía lo del 24avo y lo que acaba de decir Luna? Que se saca de un pliego la 24avo. Y La se- 24. ¿Sí entienden eso? ¿Sí entienden por qué? Eso sí. Menos. ¿Alguien que no entienda? No, yo no. Pero vaya, explíquelo. Más o menos. ¿Qué es un octavo de cartulina? ¿De dónde sale el octavo de cartulina? Por ejemplo, ustedes sí saben qué es un octavo de cartulina. ¿Lo han visto? ¿De dónde sale el octavo de Es que cartulina? se parte en 8 partes y se saca un ¿Qué octavo. se parte en 8 partes? Pues es el pliego de cartulina. ¿Todos han visto un pliego de cartulina? Sí. Todos podrían mirar y pensarse, parto el pliego de cartulina en 8 partes iguales. ¿Y será que ahí sale un octavo? ¿Será que sí? O sea, la palabra Sí. octavo viene una parte de algo general que tomé solamente una parte cuando dividí en 8. ¿Sí se acuerdan de eso? Esas son fracciones. ¿Sí se acuerdan más o menos de eso? ¿Sí? Ya está más claro. Eso sí. Listo. Un octavo Sí. significa partir en 8 un pliego y tomar solo una parte, ¿cierto? El octavo. Ahora la pregunta es, un 24avo, entonces, ¿qué significa? Entonces Luna dice, pues coja el pliego y divídalo en ¿cuánto?
24. En 24. 24. Claro, pero usted se va a coger un pliego para tirárselo dividiéndolo en 24 partes. O sea, eso es gastar mucho material. ¿Hay otra manera mucho más sencilla de conseguir el 24avo? Profe, pues coger un cuarto de cartulina y dividirlo en 6. O pues ir reduciéndolo. Listo, dice, coja un cuarto. ¿Saben qué es un cuarto de cartulina? Sí. ¿Qué es? Un poco Es un más poco grande. ¿Pero cuánto? Un pliego. Un pliego. Pues, La cuarta parte. la cuarta parte. O sea, haber cogido el pliego y dividirlo en 4. Entonces, usted compra un cuarto, no sé si venden cuartos de cartulina. Me Sí, imagino sí que de venden. pronto Por sí. eso lo dije, porque Bueno, entonces una manera sería, para no gastar un pliego, entonces compre un cuarto de cartulina, mucho más pequeño y mucho más económico. Listo. ¿Y en cuántas partes, Luna? ¿Dijiste? 6. ¿Todos comprenden ¿Sí? 6? No. Nada, Porque nada. miren, porque está el pliego, ¿sí? Y da 24. Entonces la mitad sería un medio y la mitad de 24 es 12. Entonces se divide en 4 y la mitad de 12 es 6. Entonces, pues, ajá. 6. ¿Entendieron o nada? Sí, yo sí, profe. Ya. ¿Seguro? No. Yo sé que hay gente que eso no... Listo, No, acá voy a no. hacer- Mis explicaciones no son nada lindas. Pues Bueno, como sacarle la mitad a cada cosa. Ya, algo parecido, algo parecido. Entonces, vea, acá está el pliego. Entonces, usted vive en 4 partes de ese pliego y obtuvo un cuarto, ¿cierto? ¿Sí? Hasta ahí todos claros. Sí. Luna, Sí. Luna, Eso sí, ahí ya. Luna dice, pues hagamos lo siguiente. Entonces, cogamos el cuarto, solamente un cuarto, y digámosle en cuánta, Lunita, dijiste. En 6. En 6. Entonces, yo voy a ir así. Se lo pueden ir como se les dé. Profe, pues no es fácil, mire. Espera, ahí lo dibujé. Vea, dibújelo. Ya, 6. ¿Cuántos pedazos salieron? 6. 6, pero ¿de quién? Del cuarto. ¿Cuántos pedazos Sí. de este mismo tamaño saldrán de todo el pliego? 6 por 24. 24. 4, 24. O sea que lo que dice Luna sí está dándonos un 24avo del pliego. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí ya señor. quedó más claro? Listo, eso pasa. Ahora voy. Listo, ¿se va a tirar todo un cuarto de cartulina para hacer eso? ¿No hay otra forma más sencilla de hacerlo? Pues sería Divide el octavo. cuarto. Un octavo. Un En octavo. un octavo y se divide en 3. ¿Todos de acuerdo? Sí. En un octavo sí. Un octavo, ¿cuántas partes Pues, lo divide? En 3. ¿Por Las qué? mismas 4 pero no. ¿Cómo? No, ya no. Mire, profe, 3 por 8, 24. Ya, ahí está. ¿Sí lo cachan o no? Entonces, otra vez su pliego, ¿cierto? Haga el dibujo, divídalo en octavos, rápido, hágalo en su cuaderno, divídalo en octavos. O sea, divida en 8. Dice, rápido, chan, rápido, los veo. Bueno, hágalo ahí van 4, son 8. Listo. Otro. Listo, ahí está, octavos, sale. Luna dice, coja un octavo y dígalo en 3. Hágalo rápido. Listo, 3. ¿Cuántos pedazos de esos salieron? 8. ¿8? De los 3. pequeños. 3 Ah, de los 3. pequeños. 3, Tres, y ya. el 3 pliego, por 8, 24. y el pliego, 24 pedazos. O sea que usted puede 24 coger, no comprar un pliego, no comprar un cuarto, sino comprar un octavo y dividirlo en 3 y ya tiene la parte, ¿sí? Y se ahorró todo el material Sí, que sí. se tenía que gastar ahí partiendo y rompiendo cosas. ¿Cachao? ¿Sí? ¿Aprendieron Sí. fracciones? ¿Rápido? Listo, ya saben que es un 24. ¿O más preguntas sobre esa primera parte del producto final? Voy a borrar todos los dibujitos. Ahora, ¿qué toca hacer? Sigan leyendo. Me imagino que todos tienen la unidad en la mano y están leyéndola, ¿no? Entonces dice un 24 de cartulina con diferentes figuras geométricas lo más regulares posibles. ¿Entienden la palabra regular? ¿A qué significa? Sí, que todos sus lados sean iguales. Ajá. Todos los lados iguales. Ajá. Y que represente algo que a usted le guste. O sea, el dibujo tiene que ser de algo que a usted le guste. Entonces, no sé. ¿Cómo así, profe? No entendí. Sí, se divide en 3. Pero que, o sea, en esas Ya, 3. usted coge el 24. Coge el 24. ¿Con figuras No, o qué? un 24. Solo coge un 24. Listo, un 24. El pedacito. Ya. Y ahí va a ser un dibujo con figuras geométricas
lo más regulares posible, o sea, regulares, ¿sí? Si los puede hacer regulares, perfecto, entonces muy bien. Va a ser un dibujo, pero de algo que a usted le guste. ¿Utilizando esas figuras geométricas? Ok. Todas las que tenga, sí. ¿Esas 24 figuras geométricas? No, Profe, un bueno, círculo 24, regular. 24 figuras regulares. ¿Alguien me quiere decir si eso es, o sea, no están comprendiendo? Léanlo. Dice ahí, realizar en un 24avo de cartulina. Estamos hablando de O sea, cartulina. en una parte. Sí, en una parte que y debe ahí hacer. en esa parte hacen las figuras. Sí, pero no va a hacer figuras por hacer, sino que ¿qué va a hacer? Va a hacer un dibujo de algo que a usted le guste. Den ejemplos de algo que le guste. Un carro. Entonces dibuja un carro con figuras geométricas regulares. Eso es lo que tiene que hacer en ese pedazo de cartulina. ¿Muy complicado? Profe, un círculo. Bueno, ¿Se puede hacer? sí, el círculo es la figura más regular posible, pero no todo puede ser círculos. Entonces tiene que utilizar cuadrados, triángulos, equiláteros, pentágonos, hexágonos, octágonos. Ustedes hacen Profe, figuras regulares. Rectángulos. Rectángulo es regular, Ay. perdón. Ojo con eso. Ah, no, perdón. ¿Cuáles son las figuras regulares? ¿Sí? Entonces usted tiene que, si no se acuerda, busque en internet figuras regulares y ahí le salen las figuras regulares. Profe, Listo, señora. o sea, ¿las recortamos o ahí mismo las dibujamos? No, es un dibujo. Van a realizar un dibujo en ese espacio con figuras regulares de algo que a usted le guste. En todo el Ojo, octavo o solo en un pedacito del octavo. en cuanto dice ahí en el problema, lea el problema. Es que yo siento que ustedes ni siquiera comprensión lectora están haciendo. Lea el problema que dice ahí. Divide ese octavo en 3 partes y No, en no. esa... y con Lean el problema, léanlo. Realice un dibujo, hasta ahí tiene que realizar un dibujo, en un 24avo de cartulina. Si yo le digo, realice un dibujo en un octavo de cartulina, ¿usted dónde lo va a hacer? En el octavo de cartulina. Si a usted le digo que lo haga en un cuarto de cartulina, ¿dónde lo va a hacer? En un cuarto de cartulina. Si le digo en un 24avo de cartulina, ¿usted dónde lo va a hacer? Sí, Algo en tiene que leer. 24 O sea, entonces coge un 24avo, no coge los 24avos completos y dibuja todo, no, es un 24avo, ¿sí? O sea, es cuestión de leer. Diferentes, vea, ya dijo diferentes. de la cartulina que dividamos, profe, Sí. de la cartulina que dividamos, debemos coger nomás uno de los que dividimos. ¿Cuánto dice aquí? Es que si aquí ustedes no leen, papi, vea, y por eso yo me ofendo, porque pareciera que fueran niños de transición. Vea, ¿qué dice aquí? Aquí, completo. Un 24avo. ¿Cuánto es un 24avo? Un octavo, un tercio. Yo no estoy diciendo 2 24avos, 3 24avos, no, un 24avo. Me extraña, araña. Ustedes vieron fracciones desde chiquitos. Óigame si no han visto fracciones como desde cuarto. Y aún todavía tienen problemas con las fracciones. Ojo con eso. ¿Ven? Entonces, ojo. Listo, ya comprendieron hasta ese punto, hasta la primera frase, bueno, hasta la primera frase completa, ¿qué tiene que hacer? ¿O no? Dibujar en 24avo algo que nos guste, con las figuras regulares, Listo. con figuras geométricas regulares. Ojo, ya hay dibujos en... Sí, yo ya he hecho esto muchas veces. Y hay dibujos en internet. No quiero ver ninguno de esos dibujos de internet. Porque si veo esos dibujos de internet ya, no hay producto final. Es algo que a usted le guste. ¿Sí? Que se lo invente. Estamos viendo la creatividad suya. Entonces, no sé, a mí me gustan los paisajes. Y usted se hace un paisaje con figuras regulares. Pan, bien. Me gusta el fútbol. Y dibuja algo del fútbol, una cancha de fútbol o algo con fútbol, con figuras regulares. No es más. ¿Sí? Pregunta. ¿Sí? Dona. Listo, sigamos. ¿Hasta ahí bien? ¿Hasta ahí ya es claro? ¿Ya no hay preguntas? ¿O si hay preguntas? ¿Hay preguntas? No. Listo. Dicho dibujo debe tener... Figura regular. No, ¿qué sigue? Medidas. Medidas. Sí, no está siguiendo la lectura. Medidas. ¿Listo? Ay, ¿cómo hago las medidas? Pues usted tiene una regla, ¿no? No puede medir con la regla. Ya, mida. ¿Difícil? No. ¿No? ¿Fácil? ¿Sencillo? ¿Ya? ¿Bien? Sí. Realice el mismo dibujo, ojo, realice el mismo, ya dibujó una vez, entonces ese mismo dibujo, el mismo dibujo,
guardando la correspondencia en las medidas, o sea, tiene que ser el mismo dibujo, pero ojo con las medidas, tengan en cuenta las medidas en un octavo de cartulina. Ahora sí va a coger un octavo de cartulina, ya tuvo un 24, ahora coge un octavo de cartulina y va a ser el mismo dibujo en ese, Pero o sea, un poco más grande. en el obvio, pues octavo. para, si yo Ay, ocupé, pues pregunto. sí, bien. Si yo ocupé todo el 24avo de cartulina con el dibujo, pues acá debo ocupar todo el octavo, ¿sí? Tiene que guardar esa proporción, ¿sí? Tiene que guardar las medidas. Si Pero, acá profe, la medida es 3 veces más grande, pues todas las medidas deben ser 3 veces 3 más, veces más grande. ¿sí? Para que le quede el dibujo bien. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Sí o no? No les dé pena, yo sé que a veces me altero, pero pues es porque yo digo, uy, de verdad, muchachos, pero no, pueden preguntar, ya me relajé. ¿Hay preguntas, Tome Franklin? agua, profe, cálmese. No, ya. ¿Puedo volver a explicar? ¿Hay preguntas? ¿Quién dijo que sí puedo volver a explicar? ¿Para cuándo es eso? Dijo que nos iba a estresar, profe, tome agua. Tranquilo, vaya y Uy, tome Dios mío, agua. pero, Ya o sea, está ¿vuelvo a bien. explicar todo? No, yo estoy hablando de solamente el esa caso de parte, octavo. la Está ahí grabación. Ah, la ya. No, soy tan bruta. Listo. 24avo de cartulina, octavo de cartulina. ¿Sí? Más grande uno que el otro. Usted hizo un dibujo acá ya lo tiene todo hecho, con medidas y todo. ¿Sí? En el chiquitico. Va a ser ese mismo dibujo, pero en la grande. Si acá ocupo todo el espacio, acá también debo ocupar todo el espacio. Si estaba a la izquierda, pues tiene que quedar en la izquierda. Lo que pasa es que entonces, por ejemplo, este medía, no sé, acá una línea medía 5. Acá tiene que medir 15, Sí. supongamos, no sé, 15. Entonces, sí, tiene que guardar esas Profe, medidas. Sí. es que tengo una idea de quizás cómo lo puedo hacer, pero pues para corroborar. Ujú. Si es un tercio, entonces las medidas en el octavo debe ser el triple de grandes. Entonces, esas medidas se pueden multiplicar por 3 para que salga. A eso quiero que lleguen, que ustedes puedan pensar esas cosas, ¿sí? Vea, las matemáticas sirven para eso, sí, vea, sirven para hacer dibujos, para hacer bosquejos y pasarlos a la pintura real, sí, esas cositas funcionan, vea, y funciona la matemática, ¿sí? Entonces, si usted quiere ser pintor artista, pues vea, ahí le funcionan las matemáticas, ¿sí? Que si usted quiere ser artista, también le funcionan las matemáticas, ¿sí? Entonces ahí es como para que ustedes vean que la vaina funciona, ¿sí? Pero bien, Lunita, bien, buen aporte. Eso lo quiero que ustedes lo puedan hacer. Eso es lo que ustedes tienen que pensarse cómo hacerlo, ¿sí? Pero ya les dio Luna una pista. ¿Hasta ahí preguntas? No sé, ven. El silencio me abruma. Yo espero que Al esté parecer claro. Listo, dice, en una hoja escriba los procedimientos necesarios para buscar el área de cada una de las figuras del primer dibujo. O sea, en el dibujo pequeño, usted tiene unas figuras, le va a buscar el área a cada una de esas figuras. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. No vaya a hacer todo el tiempo, hágalo paso a paso, ¿no? Ahí está escrito paso a paso. Listo, encuentra el área de esas. Ahora, ¿qué va a hacer? Además, pondrá un supuesto. ¿Saben qué es un supuesto? No, Imaginando. Cuando yo hago un supuesto es porque, por ejemplo, yo no conozco a Luna. Yo digo, Luna es una vieja cansona. Yo estoy suponiendo que es cansona, pero yo no sé si es así. Yo todavía no sé si eso es así. ¿Sí? Yo no conozco a Luna. Yo digo, la vieja es una vieja cansona. Hice un supuesto de Luna, pero no se sabe si es verdad o no es verdad. Entonces va a ser un supuesto. Es suponer, es Sí. imaginar así. Ajá. ¿De cuánto medirá el área de la figura del segundo dibujo? ¿Sí? Entonces acá yo la encontré. Estas sí las encontré. Del segundo digo, vea, este dibujo que es este mismo acá, esta área era de 25 centímetros cuadrados, perdón. Entonces acá va a ser, no sé, supongo que va a ser de tanto. Yo hago la suposición, ¿sí? Yo ahí, usted dice cuánto y ya, hace suposición. Por algo que se le viene a la cabeza, por algo que usted piense, supone eso. ¿Listo? Cuando ya termine el supuesto, entonces dice, por último, encontrará la figura del segundo dibujo. O sea, ahí sí hace los procedimientos para encontrar del segundo dibujo. ¿Cómo? Sí. Ahí no, pues ahí ya realizamos las Sí, operaciones y todo. ya haces las operaciones del segundo dibujo para encontrar las áreas. Áreas, ojo con esa palabra. Área. Y al final, entonces, usted dice, vea, mi supuesto, yo puse que el área iba a ser 3 veces más grande, 4 veces más grande, no sé. Pero vea que no, fue tanto, ¿sí? Ahí usted dice, vea que el área no guarda las mismas proporciones que de pronto los lados o algo así. Bueno, ahí ustedes sacan conclusiones, ¿sí? Y ya, eso es como el trabajo en general. ¿Desde cuándo lo pueden empezar a hacer? Desde cuando quiera. ¿Cuándo lo tiene que entregar? Al final de la fase.
Preguntas, ¿Qué dudas, esperar cuando inquietudes. Más o llegue? menos cuánto es. La otra semana o la otra, a lo más. O sea, quedan a lo más 2 semanas, pero ya no más. Si ustedes ven ahí, ven los talleres que hay y se van a dar cuenta que no quedan no son muchos talleres tampoco. Pues porque el tema ya es Está algo... la 11 y la 12. es Está la un- clase 11 y 12. son temas que ustedes ya han visto. Fracciones, ¿cierto? Han visto figuras geométricas, Sí, han profe, visto hasta la área. otra semana. Ajá, entonces han visto área, han visto todas esas cosas. Entonces solamente es poner eso que ya saben en eso, en el producto. ¿Sí? ¿Para la otra semana eso entonces? Sí, lo pueden ir adelantando cuando quieran. Tomarse tiempitos, ir haciendo dibujos. ¿Sí? Eso no tiene tanta dificultad. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas, dudas, inquietudes? Profe, ¿usted cuándo sube la tarea? ¿Cuál tarea? Pues esa de producto. Ah, no, cuando toque la fecha yo les aviso. Pues igual ustedes ya saben que más o menos para qué fecha es, entonces no se dejen coger del tiempo ya. Y vayan haciéndolo. ¿Listo? Uy, me hicieron sacar el mal genio con esas preguntas ahí. Yo decía, uy, no puedo creer. Ay. Están muy mal, están muy mal. Hay que estudiar, hay que estudiar. ¿Listo? Listo. Voy a borrar ya. ¿Listo? Listo. Pasemos al tallercito. ¿Cómo le fue con el primer punto? Ahora sí quiero escucharlo. Bien. ¿Bien? Bien. Pregunta de Pues hay, Niceo. Bueno, Forero, habla. pues hay algunas operaciones que yo las realicé y las estaba mirando, pero no tienen como resultado similar. Entonces esas quedaron como solas. ¿Cuántos Sí, resultados? claro, ¿Cuántos son resultados? parejitas, Escuchen, va a ser la primera pregunta. ¿Cuántos resultados diferentes encontrar? Diferentes encontrar. 5. Bueno, pues dice 5. ¿Alguien da más, da menos? Creo que 7, 8, pero profe, cuenta bien. 4. 7. A mí me dieron 4 resultados. Le dice 4. Ya vamos a mirar. Ocho. Profe, hubieron unos que estuvieron como por diferencia de 10 por lo menos. ¿Será que sí? Eso sí. 8. Bueno, ya vamos a mirar. Sí Vamos a pasó. mirar. Vamos a mirar si Profe, es verdad. pregunta. Jimena. No, profe, 9, 9. Cuando hice 0, y sigue el número, ¿el 0 vale o no vale? ¿Dónde? Diga, digamos en la última operación ahí decía, el resultado da 0, y bueno, 0 y el número. ¿En cuál operación? 0, dices tú? Señálala ahí que ahí tenemos la pantalla compartida, Jimena. En esa operación da 0, algo, ¿sí? Dices tú, no sé. Yo en esa me voy a reservar el derecho de hablar hasta que digamos unas cosas. Profe, pero Espere. Da 0, algo, listo. Claro, cuando nos den resultados de 0, y muchas cosas, el 0 sí vale, porque nos está representando que hay 0 enteros. No hay entero, no hay nada entero, no hay parte entera. Lo que hay es una parte decimal. ¿Listo? Entonces el 0 sí vale. Ah, Claro. sí. Y ahí para allá todo lo que va hacia la derecha vale. Todo. Luna. profe, pues que en ese le quedó mal, pues porque ¿dónde le va a sacar el 0, algo? Bueno, entonces Pues porque vamos mira, a hacer una cosa. A mí me dio 1235. Ojo, entonces vamos a ver qué hicieron, ¿sí? Para que no tengamos discusiones de está mal o está bien, sino qué se hizo para ver realmente qué debían hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo operaron? ¿Cómo fue que operaron? Yo sé que de pronto utilizaron calculadora. Bueno, listo, utilizaron calculadora, pero ¿cómo la utilizaron? ¿O cómo utilizaron las operaciones? ¿Cómo les hicieron? ¿Quién nos quiere contar? profe, pues yo sí no utilicé la científica. En algunas, entonces, pues primero hice las potencias y después resultado lo multipliqué pues por las otras. Listo, entonces parémonos en una. Vamos a pararnos en la tercera expresión. ¿La ven ahí? Señora. Listo, en la tercera expresión, Luna nos dice, hagamos una cosa. Primero resolvamos la potencia. O sea, esta parte. ¿Sí la ven? En rojito, encerrada. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, me imagino que sí. Es que se puso lento. Listo, ya, ahí está. Las potencias. Yo encierro las potencias y resuelvo primero las potencias. Listo. Resuelvan las potencias. Ya. Después dice Luna, listo, con los resultados que me dieron las potencias, voy a cerrarlo en amarillo, voy a hacer después la multiplicación.
¿Sí la ven? ¿Sí lo están viendo? ¿El orden? Listo. Y por último, entonces, ¿qué hago? Pues con el resultado Superarla. Realizar las sumas y las restas. Ojo con eso, en orden. Sumas y restas. Listo. Esa sería la forma correcta de resolver. ¿Alguien me quiere decir por qué es la forma correcta de resolver las operaciones? Por como están la aquí? jerarquía. Listo, hay algo que se llama jerarquía de operaciones, dice Luna. Y efectivamente las operaciones tienen una jerarquía, como la sociedad es jerárquica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en alguna época era jerárquica porque existía el rey, que era el más alto, el más pro, venían los nobles, bueno, venían hasta los esclavos, ¿cierto? Entonces, de esa manera funcionaba y así funcionan las matemáticas. Entonces, a una operación que es la más grande, la más fuerte, la más poderosa. ¿Cuál es? La potencia. Entonces, es lo primero que se realiza, la potencia. Después va la multiplicación y por último va la suma, ¿sí? Ojo, cuando hablo de ese orden, cuando me refiero a potencia, va al mismo nivel que la raíz. Entonces, potencias y raíces van al mismo tiempo. Multiplicación y división al mismo tiempo y sumas y restas al mismo tiempo, ¿listo? Entonces, esa es la jerarquía. Si alguno no operó de esa manera, entonces lo invito a que corrija cómo operó, porque entonces ahí falló en la jerarquía de operaciones. ¿Listo? Yo operé fue directo, profe. Dime. Yo operé fue 1 por 10 elevado a la 3, así como está ahí. Yo también. Bueno, ojo, si usted hizo esta operación completa en la calculadora, si usted la puso completa en la calculadora la amarilla, ¿sí? 1 por 10 a la 3, en la calculadora seguramente le dará el mismo resultado. La calculadora también toma la jerarquía de operaciones. La calculadora ya la tiene clara, ¿sí? Ya está programada con esa jerarquía. Entonces ella sí lo hace así. Por ejemplo, hagamos ese primer espacio. 10 a la 3 es 1000. 1000 por 1 es 1000. Dígame si en la calculadora 1 por 10 a la 3 le da 1000. Si le da 1000, entonces está bien. ¿Cómo así? ¿En dónde tiene que dar 1000? La primera sí dio 1000. 1 por 10 a la 3 da 1000. ¿Sí? En la primera, ¿Sí les da 1000? sí. Listo, ahí está. Sí, ¿Sí ven? señor. Entonces da 1000. Entonces sí está bien. Entonces si usted lo hizo así, bien. Y sumó al final todo, ¿sí? ¿Sí? Más. Si sumó todo al final, entonces ya. Ojo. Usted lo puede escribir todo en la calculadora y ella le va a sacar el resultado. ¿Sí? También. Ojo con la escritura en la calculadora, porque eso también son fallas que tiene. ¿Listo? Otra cosita que también Me puede dio 1235. Sí, ahí ese es el número, 1235. Perfecto. 1235, sí. Algo que les voy a contar es que ustedes buscaron algo que se llama, en la tarea anterior, el primer punto era sobre expresiones polinómicas. ¿Era cómo era la vuelta? ¿Cómo era la tarea? Señor. ¿Sí? ¿Sí era eso? ¿Alguien me dice si era eso? La notación polinómica. Notación polinómica, gracias. Este es un número escrito en notación polinómica. ¿Sí? Ese que tienen aquí. Esto es una forma de escribir en notación polinómica. ¿Por qué? Porque están potencias de 10, ¿te dan cuenta? Todos son elevados a 10 elevado a la algo, ¿sí se dan cuenta? Potencias de 10. Profe, mira, tengo un ejemplo. Listo, ya va. Y des en cuenta, sí, ahí muy bien, potencia, en ese sentido, esta es una potencia de 10 porque vea, des en cuenta, si se organiza por las potencias en orden, va el 0, el 1, el 2 y el 3. Y si usted se da cuenta, el resultado está organizado de la misma manera. ¿Quién va primero? El que acompaña al 0. ¿Quién es? 5. ¿Quién sigue después? 3. ¿Quién sigue después? 2. ¿Quién sigue después? 1. 1235. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí? ¿Sí lo cachan? Es muy sencillo. Sí. Es muy sencillo. Lo que está diciendo acá es que usted tiene unidades, bueno, va a rayar en rojo. Unidades, decenas, centenas y unidades de mil. ¿Sí ve? Lo mismo, sino que es una otra forma de escribirlo. Ya. Entonces, ojo con eso. Listo. Aparte de eso, ojo con las comas. ¿Listo? Las comas son decimales.
¿Listo? Para que tengan en cuenta la operación. Ojo con este sombrero. ¿Qué significa este sombrerito? ¿Alguien Que sabe? es infinito. ¿Qué número sigue? Que el número 4 se repite infinitamente. 4, 4, 4, 4, 4, 4, ¿cierto? Entonces, ojo con esas expresiones. ¿Alguien sabe cómo poner la calculadora elevado a la -2? Por ejemplo. Sí, profe. ¿Todos saben? Sí. Se utiliza, en la científica se utiliza como una B que está pero al revés. Y esa Sí. es la que ayuda a elevar los Un, números. un sombrerito, pues es sombrerito Me menos aparece una el X. número. No, ojo, Sí, sombrerito. la E no es de potencia, ojo, esa E es diferente. Si usted está utilizando la E, ya está fallando en la calculadora. Sí. Ahí me sale la X. X al cuadrado, o X a la algo, o X a la Y. Sí, No, ajá. es Es esta. así, X es así. a la Y. X a la Y sí funciona. Ojo con la E no funciona para esto, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y esa es la forma. Entonces los invito a que corrijan eso ahorita más tarde para poder explicar lo que sí vamos a explicar en esta clase. ¿Les parece? Profe, Sí. profe, yo no entendí la parte de la X por la Y y la E que nos sirve. ¿Será si me la puedes explicar? ¿Tiene una calculadora científica a la mano? Sí, profe, ya Eso. la tengo. Abajo donde están los números creo que hay una E que ustedes en química utilizan para... Yo no me acuerdo para qué lo utilizan en química. Sí, pero la E yo sé que lo utilizan en química. No me acuerdo para qué es la E. Pero esa E no significa elevar a un exponente. Profe, la de donde está in, eso, logaritmo. Logaritmo. Bueno, no sé, es que no me acuerdo bien. Pero ojo, esa no es. Entonces, en las calculadoras científicas generalmente hay dos opciones para sacar potencias, ya sea mayores a 2, elevar a potencias mayores a 2 o elevar a negativos. ¿Qué es? O hay una teclita que está, un sombrerito así. ¿Lo ven? ¿Sí la ven? Ah, sí, profe, Si está esa es la que le va a servir para elevar. que hay Entonces, una vea la X y tecla. hay un -1. Ya, Si usted escucha esa tecla, entonces eso se lo va a elevar, creo. ¿Sí? Si no está esa tecla, entonces hay una que dice X sí, a ya la está Y. elevado a la -1. Pero a la -1 no. X a la Ojo. Y. X a la Y. Entonces utiliza el número de la base, que sería 10, X a la Y y pone -2. Eso es lo que tendría que hacer en calculadora. ¿Sí? Igual ustedes ahí Ah, en bueno, internet profe. encuentran tutoriales como hijo de madre para utilizar calculadora. ¿Cierto? Listo. Ese es el primer punto. Sale para pintura. Vámonos al segundo punto. Bueno, profe, gracias. Bueno. Segundo punto. Escribe tu nombre y apellido en lenguaje binario. Ustedes tenían que averiguar el lenguaje binario, cómo se construye el lenguaje binario. Solo que el taller, solo el No, punto uno. profe, eso nos dijo Tú nos ibas a Solo que el punto explicar uno. esto. No. Sí, pero ustedes Voy a buscan. explicar. Yo no estoy diciendo que no lo va a explicar. Consultar qué quiera. Yo les dije que les tocaba hacerlo de tarea y lo hicieron de tarea, ¿cierto? Ustedes buscaron cosas Dice que el punto para uno. entender. Profe, usted dijo que Profe, solo usted dijo que solamente el punto 1. En la tarea, ¿me escucharon? En la tarea anterior, tarea número 1, Por ustedes eso le consultaron estoy que era diciendo. lenguaje binario. Yo no les estoy Era diciendo que más tienen que nada hacerlo. más. ¿Cómo se Más no cuando se escribe. Por eso les estoy diciendo. Ustedes saben ya más o menos qué es lenguaje binario. Yo no estoy diciendo a ustedes, me tengo que haber hecho los pero está puntos. diciendo, Ah, sí. ustedes ya vieron saber cómo es más o menos. Y pues no, ¿Cómo ya es? no sé, pero Sí, digo claro. yo ya. Que es para escribir algo. Listo. Entonces, voy a hablar de, ustedes saben, de conjunto binario, que se utilizan dos cifras. ¿Cuáles cifras se utilizan? 1 y 0. Ceros y uno. Cero y uno. No sé, Listo, lo voy a escribir aquí. Eso se llama lenguaje binario porque utiliza dos símbolos para representar cosas. Vamos a ver qué cosas. Nosotros en nuestro sistema numérico normal decimal, ¿cuántos símbolos? Creo que eso lo hablamos ayer. ¿Cuántos símbolos se utilizaban? 9, no 10, 9 o 10. con el 0. 10 con